Hola chicos, les saluda el profesor Álvaro para presentarles el primer capítulo del curso de trigonometría. Ya, y nuestro primer tema es bueno, ahí lo vemos, ángulo trigonométrico. Antes de eso, mencionarte que el curso de trigonometría, ¿de qué se trata? ¿No? ¿Qué estudiamos en trigonometría? Básicamente la trigonometría se encarga de estudiar la relación existente entre los lados de un triángulo y sus ángulos, ¿no? O lo inverso, ¿no? ¿Sí? Así que para llegar a ese punto, ¿no? Básicamente el estudio comprende estudiar, ¿no? A las razones trigonométricas, pero para llegar a ese punto vamos a ver algunos temas introductorios para entrar de lleno ya a la trigonometría. Nuestro primer capítulo es ángulo trigonométrico. Vamos a hablar acerca de lo que es un ángulo en trigonometría, ¿no? A eso se refiere. A ver, ahí tenemos la definición, ¿no? Pueden verla ustedes. La definición dice, ¿no? Se genera, dice, o sea, un ángulo trigonométrico, ¿no? Se genera por la rotación de un rayo, ¿no? En un mismo plano que gira alrededor de un vértice. Acá tenemos un rayo, el rayo OA, que gira, ¿no? En un sentido. Como pueden ver la flechita, gira hacia allá. Gira en ese sentido desde una posición inicial hasta una posición final, ¿sí? Eso que se ha formado por la rotación de este rayo OA hasta OB se conoce como ángulo, ¿sí? Se ha formado un ángulo y este ángulo se llama trigonométrico, ¿ya? Bien, chicos, no olvidar que es lo mismo ángulo trigonométrico que ángulo geométrico, pues no. El ángulo en geometría, recordarás que en geometría el ángulo, ¿no? Tengo el rayo OA y OB, este es el ángulo, ¿no? El ángulo geométrico. Pero el ángulo geométrico dice que es la región, ¿no? Comprendida entre dos rayos que tienen un vértice común. Ese es el ángulo en geometría. En cambio, en trigonometría dice que se forma por la rotación. O sea, hay un solo rayo, que es OA, que va a rotar de esta posición a esta posición, en algún sentido. En este caso ha rotado en este sentido. Ese es el ángulo trigonométrico, ¿no? Y este es el ángulo geométrico. En el ángulo geométrico no hay rotación de ningún rayo, ¿sí? Bien, ahora, ¿cuáles son los elementos que tiene un ángulo trigonométrico? ¿No? Tiene un lado inicial, ¿sí? Que sería OA. Tiene un lado final, que sería OB. El vértice, ¿no? El vértice O. Y la medida angular, ¿no? La medida de este ángulo trigonométrico se le está designando ahí la letra alfa. Por supuesto que puede designarse cualquier letra, ¿no? Importantísimo también conocer el sentido de rotación de un ángulo. Si un ángulo tiene, por ejemplo, un sentido antihorario, se considera positivo. Si es horario, negativo. Aquí yo llamo sentido horario y antihorario. Entonces, lo más práctico es ir al reloj, ¿no? Un reloj. Y voy a dibujar acá una manecilla. ¿Cómo es la rotación de una manecilla? ¿Las manecillas rotan para allá o para allá? ¿Cómo rotan? ¿No? Para allá, ¿verdad? Este sentido que puedes ver acá se conoce como sentido horario. Ese es el sentido horario. El sentido que siguen las manecillas del reloj se considera horario y el sentido opuesto se le va a llamar antihorario, ¿no? Como puedes ver, antihorario y el horario para allá, ¿sí? Antihorario, horario. Al sentido antihorario se le considera positivo, ¿no? Y al sentido horario se le considera negativo. Entonces tú tienes que saber que aquí en ángulos trigonométricos podemos hablar de ángulos que son positivos o ángulos que son negativos, ¿ya? Para saber el signo, basta con saber si es horario o antihorario. Es suficiente, ¿sí? Ejercicios, ya. A ver, primera parte, tenemos que dice, ¿no? Ejercicios de la página 153, dice hallar el valor de x. Hallar el valor de x. Tenemos por acá que este angulito vale x, el angulito de acá vale 40 grados y todo este ángulo, o sea, todo, ¿no? Todo ya, vale 60 grados, ¿sí? Tenemos eso. A ver, ¿cómo podemos resolver esto? Bueno, para resolver un problema con ángulos trigonométricos hay que tener en cuenta que si yo voy a hacer el planteo de alguna ecuación, ¿no? ¿Por qué digo una ecuación? Porque mira, mira, observa acá. Si yo tengo esto, a ver chicos, pongan atención, ¿ah? Si yo tengo esto, si yo sé que esto es 20 grados y yo sé que esto es 30 grados, yo hago una pregunta, ¿no? Chicos, ya más o menos ustedes tienen cierto conocimiento acá de los ángulos, ¿no? El ángulo de 20 grados, pues es este pequeño ángulo que está acá, ¿no? 20 grados. El ángulo de 30 grados es este pequeño ángulo que está acá. Si esto es 20 grados y esto es 30 grados, mi pregunta es, ¿cuánto mide todo este ángulo? ¿No?
¿Cuánto mide todo este ángulo? A ver, si este es 20 y este es 30, ¿cuánto mide todo este ángulo? Y todo este ángulo va a medir pues la suma de las dos. Entonces de aquí parte o llego yo a una idea muy importante, ¿no? ¿Cuál es esa idea importante que te estoy mencionando? Que la suma de estas dos partes me va a dar el ángulo total. O sea, este angulito más este angulito, ¿ya? Vamos a ponerlo ahí de verde. Este ángulo de acá más el otro ángulo de acá me va a dar el total, ¿sí o no? Eso es un requisito suficiente, entender eso, para poder aplicarlo acá. En esta pregunta número 1 observamos ángulos, ¿no? Ahora, para yo poder armar alguna operación matemática, ¿no? Relacionada con esta figura, yo tengo que observar primero que los ángulos trigonométricos tengan el mismo sentido de rotación. ¿Cuántos ángulos vemos acá? 3 ángulos, ¿sí o no? Ahora, estos 3 ángulos tienen que tener el mismo sentido de rotación. O todos son antihorarios o todos son horarios, ¿ya? Ahora, ¿qué observamos? X, ¿qué sentido tiene? Para allá, ¿no? ¿Qué es esto? Para allá. Eso es antihorario, ¿sí o no? ¿Cómo es 40? Antihorario. ¿Cómo es 60? Antihorario. Si ya he verificado que todos los ángulos tienen el sentido antihorario, entonces yo puedo plantear algo. Yo puedo decir, lo de acá. La suma de las partes me tiene que dar el total. O sea, esta partecita más esta partecita me tiene que dar el total. Entonces digo yo, ¿no? Que este ángulo X más este ángulo de 40 me tiene que dar el total. ¿Y el total cuánto es? 60 grados, ¿sí o no? No te olvides de eso, ¿ya? Recuerda, la suma de las partes me da el total. Y ahora este 40 grados yo tendría que mandarlo al otro lado, ¿no? ¿Cómo se va? Está con más 40, resolución de ecuaciones, se va al otro lado a restar. ¿Y cuánto es 60 menos 40? Eso es 20 grados, ¿no, chicos? Entonces, esta sería la forma, ¿no?, de resolver esta pregunta. Recuerda, ¿no? Recuerda lo que hemos aplicado acá. Recuerda que los ángulos tienen que tener el mismo sentido de rotación, todos. Profe, ¿y si hay alguno que no tuviera la misma rotación? ¿Qué pasaría si este fuera antihorario, antihorario y... No, bueno, antihorario, antihorario y este fuera horario? Entonces, ahí ahorita vamos a llegar a ese punto, ¿ya? Primero vamos a ver algunos ejercicios donde todos tienen el mismo sentido de rotación. A ver, vamos a la pregunta número 3. Dice ahí, hallar X. Hallar X en la figura. A ver, tenemos 3 ángulos. Contemos los ángulos, 3 ángulos. X, 70 y 80, ¿no? Ya está. ¿Qué más? ¿Todos tienen el mismo sentido de rotación? ¿Qué puedes observar tú? A ver, antihorario, antihorario, ¿verdad? Antihorario, antihorario, antihorario. Profe, todos tienen el mismo sentido de rotación, todos son antihorarios. Bien, ahora, si ya todos tienen el mismo sentido de rotación, ahora aplico lo que te dije. La sumatoria de todas las partes me tiene que dar el total. O sea, este angulito de acá más el de acá me tiene que dar el total. Entonces va a pasar que X, este ángulo, ¿no? El de acá, más el otro, que es 70 grados, me tiene que dar el total. ¿Cuánto es el total? 80 grados, ¿no? Y ese 70 grados se va a restar al otro lado, ¿no? Y X valdrías, bueno, el 70 se va a restar al 80, 80 menos 70, 10 grados. ¿Qué te parece? Ya está más fácil, ¿sí o no? ¿No? Ya nos vamos ordenando, pues poco a poco, chicos, poco a poco nos vamos ordenando. A ver, pregunta número 5, ¿no? X otra vez. ¿Cuántos ángulos vemos en la figura? 3, ¿no? X, 45 y 87, ¿no? Ya está, 3 ángulos. Ahora, mira, ¿qué es lo siguiente que viene? ¿Te acuerdas? Primero contamos los ángulos. Luego vemos si todos tienen el mismo sentido de rotación. ¿Todos tienen el mismo sentido de rotación? A ver, veamos 45, antihorario. X, antihorario. 87, antihorario. Profe, todos tienen el mismo sentido de rotación. ¿Qué decimos ahora? La sumatoria de las partes me da el total. Esta parte, ¿no? Bueno, esta parte si quieres, más esta parte, X más 45 grados me da el total. ¿Cuánto es el total? 87 grados. ¿Sí? Excelente. ¿Y ahora qué hago? Esto lo mando al otro lado a restar. Y X sería igual a 87 menos 45. A ver, profe, a ver, mentalmente, ¿podemos? No. Si no podemos, ¿qué hacemos? Restamos, pues un costadito. 87 menos 45. 7 menos 5, 2. A 7 le quito 5, 2. A 8 le quito 4, 4. Ahí está. 87 grados menos 45 grados da 42 grados.
Y esa sería la respuesta en la pregunta número 3. Bien chicos, espero que haya quedado perfectamente claro. No te olvides que si no has entendido algo, revisa una y otra vez el video. Bien chicos, vamos a la última parte. Última parte del tema, ¿no? Tenemos algunos ejercicios ahí, las 7, 9, 11, 13 y 15. Estoy desarrollando, ¿no?, los ejercicios impares del material que ustedes tienen, ¿no? Pregunta número 7, dice hallar X, halle X. A ver, primero observamos. ¿Cuántos ángulos podemos observar? 36 grados, X más 12, y también tenemos ese cuadradito. ¿Qué significaba ese cuadradito? 90, ¿no? A ver, por acá, para tener en cuenta, ¿ya? Mira, ese cuadradito, ¿qué significaba? 90 grados, ¿sí o no? Ese cuadradito significa, perdón, 90 grados. Pero ese 90 grados, chicos, no se olviden que está en sentido antihorario, ¿no? Porque vemos que es 90 grados positivo, ¿sí o no? Es sentido antihorario. Bien, excelente. Ahora, hallar X. Entonces, repito, ¿cuántos ángulos tenemos? 1, 2 y todo, ¿no? Y todo, que es 90 grados. Sexagesimales. Muy bien. Ahora, primero, ¿cuántos ángulos tenemos? Ya, 3 ángulos. Segundo, ¿qué sentido tienen esos ángulos? ¿Todos tienen el mismo sentido o hay algún problema? Entonces, veamos, ¿no? Veamos. El ángulo 36 grados, ¿qué sentido tiene? Mira, antihorario, ¿sí o no? X más 12, antihorario. Y 90, antihorario. Entonces aplicamos. Si ya todos tienen el mismo sentido, ahora la suma de las partes me tiene que dar el total. Entonces digo yo, la suma de las partes, X más 12, ¿no? Este ángulo más este ángulo, ¿sí? Este ángulo más este ángulo más 36 me tiene que dar el total, que es 90 grados. Aquí puedo realizar una suma. 12 más 36 se puede sumar, ¿no? Quedaría acá X sumado 12 más 36 es 48 grados igual a 90. ¿Y ahora qué puedo hacer? Bueno, este 48 lo puedo mandar al otro lado a restar. X sería igual a 90 menos 48. Y si restamos 90 menos 48, me da como resultado 42 grados. Bueno, y esa sería la respuesta, ¿no? En esa pregunta número 7. ¿Ya, chicos? ¿Dónde me pedían determinar o hallar el valor de X? X vale 42 grados. Pregunta número 9. Hallar el valor de X. Primero, observa. Se parece al anterior, ¿no? ¿Cuántos ángulos podemos observar acá? 1, 2 y el 90, ¿no? Que sería el tercer ángulo. No te olvides que ese 90 debo dibujarlo en sentido antihorario, ¿sí? Para allá, 90 grados pero en sentido antihorario. Y recordar que la suma de las partes me tiene que dar el total. Suma de partes, el total. Suma de partes, entonces se supone que esta parte más esta parte me tiene que dar el total. Digo yo entonces, X más 28 me tiene que dar 90 grados. Y de acá, este 28 puedo pasarlo a restar. No, repito una vez más, ¿eh? La suma de las partes, esta parte más esta parte, me tiene que dar el total. De acá, este 28 como se va a restar, tendría que restar. A ver, ¿cuánto es 90 menos 28? Si hacemos esa sustracción, eso da 62 grados. Y esa sería la respuesta entonces en la pregunta número 9. La pregunta 11, notar que me piden, dice halle 5x. No me dice halle x, me dice halle 5x. ¿Ya? Bien, halle 5x, pero antes nos dan una figura, ¿no? Este diagrama, y a ver, ¿qué podemos hacer con ese diagrama? Bueno, ¿cuántos ángulos hay? Primero, no recuerda, ¿cuántos ángulos hay? A ver, acá hay un ángulo, acá hay otro ángulo, y hay un ángulo adicional, ¿no? Que es este ángulo de acá. ¿Te acuerdas cuánto mide ese ángulo? Ese ángulo mide 180 grados. Esto se llama un ángulo llano, ¿no? Se le llama. Y recuerda, el sentido debe ser antihorario, ¿sí? No te olvides de eso. Ahora si quieres lo dibujo por acá, ¿no? Tenemos esto, dos rayos opuestos. Este ángulo mide 180 grados, pero debe ser en sentido antihorario el ángulo medido, ¿no? Bien, entonces ya observamos la figura, ya nos dimos cuenta que hay tres ángulos. Ahora viene la pregunta, ¿no? ¿Todos tienen el mismo sentido de rotación? Veamos. Antihorario el 103, el X antihorario, ¿no? Antihorario el X.
Y 180 también es antihorario. Entonces podemos decir, ¿no? La suma de las partes, x más 103 me da el total, ¿no? Esta parte más esta parte me da el total que es 180 grados. Luego este 103 se iría a restar, pues, ¿no? Ese 103 se iría a restar. 180 le quito 103 da como resultado 77 grados. ¿Y esa es la respuesta? No, 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 no. ¿Por qué no? Porque dice en la pregunta halle 5x. Lo que piden es halle 5 veces el valor de x. 5 veces el valor de x, que es 77. 5 por 77. ¿Cuánto es 5 por 77? Eso sale 300, a ver, multipliquemos, a ver, 385, si no me equivoco. A ver, por 5. 5 por 7, 35, llevo 3. 7 por 5, otra vez 35 y 3, 38. Eso es 385 grados. Y esta sería la respuesta ahí en la pregunta número 11, ¿ya? No olvidar, no dejar de ponerle atención a lo que nos están pidiendo, ¿no? Como pueden darse cuenta, estamos aplicando en todos los ejercicios prácticamente lo mismo, chicos, ¿ya? Primer paso, recuerda cuántos ángulos son. Segundo paso, ¿cuál es el segundo paso? Es observar el sentido de rotación de los ángulos. Y tercer paso es armar la ecuación, ¿sí? Sabiendo que la suma de las partes me tiene que dar el total. No te olvides de eso. Penúltimo problema, halle 8x ahí dice, ¿no? A ver, la suma de todas... Ah, perdón. Primer paso, contamos los ángulos, ¿no? ¿Cuántos ángulos hay acá? Un ángulo, dos ángulos, tres ángulos, cuatro ángulos. Y faltaría este ángulo, ¿no? El de aquí. ¿Cuánto mide esto? 180 grados, ¿verdad? No nos olvidemos de eso. Ya, primer paso, contamos ángulos. ¿Cuántos ángulos hay? 5 ángulos, ¿no? 1, 2, 3, 4 y todo 5. Ya, 5 ángulos, profe. Ya, y ahora el primer paso. Lo segundo es verificar el sentido de rotación. A ver, podemos observar que este es antihorario, este es antihorario, este es horario, este es horario y este es antihorario, ¿no? Bien, ahora ¿qué vamos a hacer? Bueno, cuando tengamos ese caso, bueno, lo recomendable es que si hay ángulos antihorarios y hay, bueno, antihorarios y hay ángulos horarios, cuando hay esos casos, ¿no? Antihorario y horario, lo recomendable es los horarios volverlos antihorarios. Eso es lo recomendable, ¿sí? A ver, entonces, ¿quiénes son horarios? El de acá. Este es horario. Ya pues, este horario yo lo puedo volver antihorario. Profe, ¿se puede hacer eso? Sí. Pero este ángulo ya no sería X. ¿Sí? Repito. Este ángulo horario yo lo puedo volver antihorario. Ahí está. Este es el ángulo. Pero ya no sería X, sino le tengo que cambiar el signo. Es decir, si tú quieres cambiar el sentido de rotación de un ángulo, lo único que tienes que hacer es cambiar el signo del ángulo. Así de fácil, ¿eh? Recuerda, si quieres cambiar el sentido de rotación de un ángulo, lo único que tienes que hacer es cambiarle el signo. El 8x tiene hora, es horario también, entonces este 8x yo lo puedo escribir así, ¿no? Pero ya no sería 8x, sino sería menos 8x. ¿Correcto, chicos? Y ahora sí, la suma de las partes, ¿no? Antihorario, 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 antihorario. La suma de las partes me da el total. Entonces voy a empezar. Esta parte, 2x. Esta parte, 7x. Esta parte, menos x. Y esta parte, menos 8x. Esto me da 180 grados, ¿sí o no? 2x más 7x, a ver, pregunta número 13. A ver un ratito. Pregunta número 13. Ya, a ver. Sí, listo. A ver, 2x más 7x menos 8x más... A ver, 2x más 7x es 9x. 9x le quito un x. A 9x le quito un x. A 9x le quito un x sería 8x. Y a 8x le quito 8x sería 0x, ¿verdad? 0x es igual a 180 grados. Y hemos llegado a un problemita, ¿no? ¿Cuál es el problemita? Que esto de acá no lo podemos resolver, ¿no? No podemos resolver este problemita que está acá, ¿sí? Porque no hay ningún valor de x que multiplicado por 0 que me dé 180. Este es un tipo de ecuación, ¿ya? Que se conoce como ecuación, y vamos aprendiendo, ¿no? Como ecuación incompatible. Ecuación incompatible. ¿Por qué? Porque no tiene solución.
¿Ya? Bien, es un caso excepcional, ¿no? No se van a encontrar siempre con esos casos, ¿no? Lo que yo quiero que tú tengas en cuenta es que, ¿qué es lo que tú debes hacer? ¿Ya? Lo que tú debes hacer es, primer paso, contar los ángulos. Segundo paso, ¿cuál es? Es que todos tengan el mismo sentido. Y lo tercero es armar la ecuación. Si ya está armada la ecuación, escribe tu ecuación y resuélvela, ¿ya? Este es un caso excepcional, ¿no? Es más, este problema no tiene alternativa, ¿no? Según las alternativas que tenemos acá en la pregunta número 13, no tiene alternativa. ¿Ya, chicos? Bien, y si no puedo hallar el valor de x, ¿no? Ecuación incompatible significa que no existe solución, ¿ya? No puedo hallar 8x. Si no puedo hallar x, menos voy a poder hallar 8x, ¿ya? Profe, ¿por qué no puedo hallar solución a esto? ¿X no vale 0? No, porque si x vale 0, a ver, piensa un poquito. Si x vale 0, 0 por 0 da 180. ¿Mm? No, no. Es más, no hay un número que multiplicado por multiplicado por 0 que me dé 180. No existe ese número. Entonces no tiene solución esa ecuación. Y cuando una ecuación no tiene solución se dice que es incompatible. Por favor, chicos, lo que quiero que aprendan es que sepan armar esto. Y segundo, que sepan resolverlo. Esto, como te decía, es un caso excepcional, ¿ya? No te preocupes de eso, profe, ¿qué hago? No, siempre voy a encontrar ecuaciones incompatibles. Tranquilos, chicos, que normalmente no se van a encontrar con esas ecuaciones, ¿no? Como pueden ver, va a ser algo así, 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 ¿no? Y como los ejercicios anteriores. Pregunta número 15. A ver, ya te asusté, ¿no? Seguro. Ya te asusté con el tema de ecuaciones incompatibles, ¿no? A los papás también seguro ya se están asustando. Hay ecuaciones compatibles e incompatibles, ¿no? Las compatibles son las que tienen solución. Tienen una solución o tienen infinitas soluciones. Las incompatibles son aquellas que no tienen solución, ¿ya? Vamos aprendiendo un poquito más. Bueno, pregunta número 15. Hallar 2x, dice ahí. A ver, observamos la figura, hallar 2x. A ver, ya. Primer paso, contamos ángulos. 1, 2 y falta un ángulo, ¿no? ¿Cuál? El de acá. ¿Cuánto mide? 90 grados. Excelente, ya. Primer paso, contamos, ya lo contamos. ¿Tienen todos el mismo sentido? Este es antihorario, este es antihorario y el de acá es horario. ¿Sí o no? Es horario. Ya, profe, ¿qué se hace en ese caso? ¿Qué se hace si hay un ángulo que es como te mencionaba, que es horario? Entonces se cambia el sentido. Cuando yo te dije, ¿no? Si hay un ángulo por ahí que es horario, de preferencia vuelve al antihorario. Entonces, este angulito que está acá ya no va a ser x más 3, sino va a ser el opuesto de x más 3, ¿sí? El opuesto de x más 3 sería el negativo de x más 3, sería menos x menos 3, ¿sí? Menos x menos 3. Y ahora sí, antihorario, antihorario, antihorario. Y ahora digo, no, la suma de las partes me debe dar el total. La suma de las partes me debe dar el total. Es decir, esta parte, 8x más 15, más esta otra parte. Estamos en la pregunta número 15, última pregunta. Y está todo correcto. 8x más 15 le voy a sumar con el de acá, con el menos x menos 3. Y todo esto me debe dar el total que es 90 grados. 8x menos x sería 7 veces x, ¿no? A 8x le quito, porque el símbolo, este operador menos me dice que estoy quitando, estoy restando, ¿verdad? A 8x le quito x, 7x. 15 menos 3, 12, ¿no? Más 12 sería igual a 90. 15 menos 3, 12. Este 12 se va a restar al otro lado, ¿sí o no? Este se va a restar, ¿sí? Se va a restar y entonces me quedaría, a ver, 7x es igual 90 menos 12, eso sale 70 y... ¿70 y cuánto, chicos? 78 grados, ¿sí? Repito, a ver una vez más, ¿sí? Este 12 se va a restar, 90 menos 12 es 78. Y bueno, esto de aquí no tendrías, bueno, sí tiene solución, ¿no? El valor de x aquí, vamos a continuarlo por acá, el valor de x sería 78, ¿no? Este 7 que multiplica el x, ¿sí? Pasa ¿a qué? A dividir, ¿sí o no? El 7 se va a dividir. 78 séptimos, ¿sí? Y como piden, ¿no? Lo que piden, ¿qué es lo que piden, profe? Lo que piden es calcular 2x, o sea, 2 multiplicado por 78 séptimos, ¿sí? El 7 con el 2 no puedo, el 2 arriba, 7 abajo no puedo simplificar, 78 entre 7 tampoco se puede, entonces lo único que quedaría es hacer la multiplicación, ¿no?
2 por 78 es 156, ¿no? 78 por 256 y todo esto dividido entre 7. Muy bien, chicos, hemos llegado entonces a la parte final, ¿ya? En este caso tampoco nos salió alternativa, ¿no? No salió alternativa, ¿ya? La pregunta 15 salió 156 séptimos, ¿ya? Y bien, eso sería todo, chicos. Entonces hay una pequeña tareita, las preguntas 2, la 4, la 6, la 8 y la 10, ahí está indicada. Esa sería toda la clase, chicos, a practicar mucho. No se asusten por el problemita de acá, por si acaso, ¿ah? No te asustes, generalmente todavía no te vas a encontrar con esas preguntas, ¿ya? Pero hemos aprendido algo, ¿no? Un poquito acá y un poquito por acá. Así que muchos éxitos, chicos. No se olviden, si es que aún no se han suscrito al canal, ¿ya? Suscribirse al canal, ¿no? Profe Alvarito, y activar la campanita de notificaciones, ¿ya? Estudiar mucho. Cuando me envíen, por favor, las tareas, no se olviden, me envías tarea, nombres, apellidos, grado, local, ¿no? Grado, local. Y cuando me estás enviando tu tarea, debes indicarme de qué capítulo es, ¿no? ¿Sí? Eso sería todo, chicos. Muchos éxitos, bendiciones y a seguir estudiando.